Muy bien, hola queridos amigos de Té de Tíos. Hoy tenemos una edición de lujo. Está con nosotros el doctor Fernán Altuve, nos ha acompañado en la mañana en una extraordinaria ponencia suya y conversatorio también muy interesante sobre lo que nos dejó el virreinato. Bueno, es un lugar común hablar mal del virreinato, que la Inquisición, y además como con francas ignorancias, ¿no? Una de las cosas que el doctor comentaba en su conferencia es que a veces las personas dicen que la Inquisición se dedicaba a perseguir a los indios cuando en realidad la Inquisición era una institución exclusivamente para ciudadanos españoles, no para nuevos cristianos, como se llamaría a los indios, ¿no? Entonces yo quería, doctor Fernán, en primer lugar que nos dé una pequeña panorámica de este problema, ¿no? O sea, el virreinato tiene mala fama entre nosotros, ¿no? Pero es una mala fama curiosa, porque nos enorgullecemos de lo que dejó, ¿no? Qué sé yo, las iglesias, las obras de arte, Bernardo Vitti. A nadie se le ocurriría quemar un Vitti en la plaza de armas para protestar contra el virreinato. Sin embargo, es una obra virreinal. ¿Cómo percibe usted este doble, no sé, como... A mí se me ocurre que es una especie de esquizofrenia, ¿no? Por un lado lo odias, por otro lado te parece valiosísimo lo que dejó. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es en cierta manera uno de los problemas por los cuales el Perú tiene dificultades en asumir su historia. Cuando uno tiene problemas en asumir su propia trayectoria, sus propios actos y los pueblos su propia historia, entonces les es mucho más difícil mirar el futuro. Los pueblos que han arreglado, conciliado, concordado todas las etapas de su historia enfrentan el futuro sin complejos y sin problemas. Lamentablemente, algunos países, en el caso del Perú, de una manera bastante clara, hay un complejo con el virreinato. Se tiene un complejo virreinal porque obviamente... Perú más que Colombia, más que Argentina, más que Chile. Todos en cierta manera lo tienen, pero algunos más que otros. En el caso argentino es muy poco, es poco ese complejo porque la Argentina no tiene una historia prehispánica. Claro. Entonces, en un país con una historia tan rica, prehispánica, hispánica y post-hispánica, por decirlo de alguna manera, poner entre paréntesis el virreinato resulta muy útil para determinadas formas políticas, pero termina siendo muy negativo desde el punto de vista de enfrentar el proyecto de una identidad peruana, ¿no? ¿Se puede hacer este paralelo explícito? Es decir, la historia peruana se parece mucho, es parte, pero también se parece a la división de Petrarca, a la historia universal, ¿no? O sea, habría un periodo clásico, después una edad media oscura y después una edad moderna. Claro. En nuestro caso sería el Incario, así es, que sería el periodo clásico. La edad media virreinal, por decirlo de alguna manera, y vendría... que lo dice Porras. Porras tiene un artículo que dice el virreinato nuestra edad media. Ah, mira. Entonces es absolutamente claro y es absolutamente negativo desde el punto de vista de afrontar el futuro. Claro. No desde el punto de vista de las opiniones. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno agarra y dice esta maldición colonial, que es lo que la acusación permanente esta etapa, ¿no? De la opresión, la invasión y todo lo demás. El genocidio. El genocidio, la herencia pesada y todo lo demás. Y entonces uno agarra y dice, ¿Inglaterra no fue colonia? Ah, sí, Inglaterra fue colonia de los romanos. Sí, claro. ¿Y ellos tienen algún problema con haber sido 500 años, no 300? ¿500 años colonia romana? Ninguna. ¿Y España fue colonia romana? Ah, sí, España fue colonia romana. Bueno, caramba. Y musulmana, ¿no? Y musulmana, 700 años romana y 800 musulmana. ¿Y tienen problema con...? Ah, no. O sea, los pueblos que van adelante... Claro. No tienen problema con eso. Los norteamericanos fueron colonia inglesa y son los principales aliados de Inglaterra. ¿Y tienen problema con eso? Ninguno. O sea, esto es un problema de identidad, de cómo uno procesa su identidad. Hay incluso una estrofa del himno nacional que habla de 3 siglos de horror, ¿no? Claro, 3 siglos de horror. Bueno, estamos hablando... es independentista... Bueno, lo que pasa es que, curiosamente, como metáfora de lo que estamos hablando, es un himno apócrifo. Porque justamente cuando se recompuso el himno se mezclaron estrofas de canciones patrióticas de la época con el himno real. Y esa metáfora de un himno, digamos, confuso, en el fondo es la metáfora de una identidad confusa. Si nosotros no logramos conciliarnos con todas las etapas de nuestra historia,
reconociendo que todas tienen partes oscuras, tienen partes luminosas, unas más que otras nos gustan más. Pero poder hacer un discurso nacional de la integridad y no un discurso de la conflictividad, vamos a estar mirando con el retrovisor y no mirando hacia el futuro. ¿Por dónde se comienza? ¿Qué filones hay de unidad reales que podríamos aprovechar? Lo digo porque la lectura revanchista, disruptiva, ¿no? Por ejemplo, el discurso de los pueblos originarios que por fin se están sacudiendo de una Europa que los oprimió, que en verdad que es bastante artificial, ¿no? Lleva a que esto se retroalimente. Entonces, ¿por dónde se empieza a tener esa mirada más inteligente de nuestra historia? Primero diciendo la verdad, que los pueblos originarios no estaban unidos. Y que obviamente los pueblos originarios en su mayoría consideraban a los incas los verdaderos invasores, a tal grado que se prefirieron aliar con 200 españoles para derrocar a los que consideraban que eran más opresores que los españoles. Sí. Es decir, como hecho objetivo, y esto no lo puede contradecir nadie históricamente hablando, sí, claro, quienes hicieron la conquista fueron los indígenas al lado de una minoría de 180 españoles, y no fue la confrontación de 180 españoles contra 12 millones de personas. Sería absurdo. Pues. No hubiera podido pasar. Imposible. Lo que fue una guerra civil interétnica donde la mayoría de los pueblos originarios escogieron a su aliado. Claro. Entonces ahora... El proceso en México es idéntico. Los texcocanos y los pueblos que se rebelan contra los aztecas. Exactamente. Y tanto hay que hubo un pueblo que son Tlaxcala, la República de Tlaxcala, que fue siempre privilegiada por haber sido el primer pueblo en aliarse a los españoles. Entonces, hay que decir la verdad. Quienes fomentaron la, entre comillas, invasión fueron los pueblos oprimidos por los incas para liberarse de ellos. Bueno, pero fue así. Claro, claro. Entonces, primero arreglen el problema entre los pueblos originarios y después echen la culpa a los que vinieron de afuera. Claro. Entonces, ahí ya tenemos un discurso. Además, una vez me acuerdo, hay una anécdota que se cuenta de un historiador español, de repente usted lo conoce, Madariaga, ¿no? Salvador Madariaga, que llegó acá en el 92, en los 500 años, y salió pues un señor con plumas de pueblo originario y le dijo, sus antepasados mataron a los míos, y Madariaga le contestó, yo soy el primero de mi familia que viene a América, yo creo que sus antepasados mataron a los suyos. Es que ese es el punto. Claro. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que no se dice. Como de la misma manera que uno ve Perú y México, por ejemplo, hablemos de Bolivia también, y dicen, oh, el genocidio. Bueno, pero hay descendientes de los indígenas en Perú, en Bolivia. ¿Dónde están los descendientes de los indígenas en Estados Unidos? En reservaciones. Una reservación, claro. Aquí no hay reservaciones. Sí, claro. O sea, aquí hubieron reducciones para gestión. Sí, reducciones, pero hoy en día están. Y no solamente están esos pueblos descendientes de los originarios. Sino que están las lenguas. Están sus lenguas, claro, que sobreviven porque fueron escritas por las lenguas norteamericanas están prácticamente extintas. Y por último, se sienten muy orgullosos no solamente de su origen originario, sino sobre todo su apellido español, claro, porque la mayoría tienen apellidos españoles porque se han mezclado con pueblos de España. Entonces se saca realmente la parte orgullosa de también tener orígenes españoles. Entonces, ¿dónde está el mestizaje y la mezcla? En el supuesto genocidio. Y nadie critica a los lugares donde ya no hay indígenas. Sí. Y una vez me acuerdo también, discutía con un belga ahí tomando un café delante de la Plaza de Armas de Cusco, además justo en el Corpus Christi. Y estaba toda esta cantidad de santos. Entonces él me hablaba de la opresión. Entonces yo, pero ándate en este momento y vota uno de esos santos. No te va a matar un español opresor, te va a matar los indios que los están cargando. O sea, es un tema que pero lo que pasa es que esos pueblos originarios se sintieron salvados. O sea, lean las crónicas para ver cómo el ejército de Atahualpa entraba a los pueblos saqueando y matando a absolutamente todos aquellos que eran opuestos a él. Entonces, digamos las verdades, no creemos una falsa realidad de unos pueblos originarios contra unos invasores, porque eso no existió. Sí, no, además una especie de utopía, como si hubiéramos caído de un paraíso previo a los españoles, ¿no? A esta especie de infierno de envidia, digamos. No, pero además es cada vez más gracioso el conjunto de interpretaciones.
Yo considero que los pueblos, llamémosle originarios o prehispánicos, tienen muchas cosas interesantes y muchas cosas valiosas. No es una cosa de denigrarlos, al contrario. Es una sabiduría de fondo bien grande. Es una cosa interesante, importante, pero en su estadio, y su estadio era un estadio muy primitivo de la cultura. Claro. No podían superar la equivalencia tecnológica de Occidente, y ni lo hubieran podido hacer. Claro. Y de hecho la asumieron con todo. Exactamente, era imposible. Pero ahora las interpretaciones cada vez son más rimbombantes, como si ese pueblo, que verdaderamente no solo era originario, hay que decirlo, que era primitivo, fuera un pueblo equivalente a la modernidad. Es decir, claro. Los indígenas... Un país atacado por otro. Claro, de igual rango. Los indígenas con una tecnología superior a la de Occidente. Falso. Posible, claro. Después apareció que el régimen incásico o los pueblos dominados por ellos tenían tradiciones democráticas, por favor, cuando era el absolutismo más puro. Claro. No, además, por ejemplo, ¿no? Cosas como el sacrificio de niños, el sacrificio humano del niño más grande del mundo, lo tenemos aquí en el norte, ¿no? Por supuesto, eran pueblos con sacrificios humanos que no existían en ninguna parte de Europa ya. Claro. En un estadio absolutamente diferente. Y hoy en día escucho no diré arqueólogos que dicen que si uno analiza bien, los pueblos originarios eran las primeras formas de feminismo. Por favor. Sí, claro. O sea, ya han llegado pues a qué niveles. O sea, la momia Juanita sacrificada en un cerro era una manifestación de feminismo. O sea, te pasaba de Flora Tristán. Exactamente. Entonces ya el intento de elevar a la modernidad o a una pseudomodernidad, sí, pues, de pueblos que no lo eran, que tienen su mérito por el grado de avance en su nivel histórico. Por supuesto, claro. Pero ahora, no para compararlo. Ahora, ¿usted conoce algunos intentos de hacer historia más inteligente en ese sentido? Por ejemplo, ¿no? En el colegio, yo la historia que tengo del virreinato es, qué sé yo, la Inquisición, lo que más te suena, 5 santos, una de ellas loca que se clavaba el pelo un clavo a la pared y se acabó. O sea, más no. Es curioso, nuestros mismos libros de historia escolar contienen esta lectura, no sé si es del gobierno de Velasco, obvio, un poco antes, pero... Ahí se produce, yo creo, con la revolución educativa del año 72, el gran desastre educativo, porque se pasa de la historiografía a la mitología. Y lamentablemente sí, es querer convertir en cosas buenas, en óptimas, por el ser simple y llanamente de una identidad nacional o levantar claro, una autoestima. Que inventar un orgullo, ¿no? Pero un orgullo falso, no por las realidades, sino por la mitología. Sí. Pero hay historiadores escolares verdaderamente notables. Por ejemplo, Pons Muso. Es un clásico y unos libros notables. Pons Muso, José Antonio del Busto, que tiene libros escolares verdaderamente buenos. Y mucho antes, por ejemplo, los libros escolares que no han sido reimpresos ya de Carlos Vice, por ejemplo, de los años 20 y 30, de una calidad óptima. Por eso es que la cultura histórica era notable en los estudiantes hasta determinado momento. A partir del año 72 se produce una reforma que empieza a reducir la educación. Y ahora la historia ya ni se enseña. Claro, la historia pareciera ser el gran enemigo de la inteligencia, ¿no? O sea, por supuesto, no. Y no te deben enseñar historia para que jamás sepas lo que ha pasado. Exacto, pero esa es otra cosa rara, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo, yo tengo un amigo que estudió en Cambridge, en Londres, en un sitio de esos, y era especialista en Bartolomé Herrera, y tenía que irse allá a estudiar a Bartolomé Herrera. Entonces me pregunto, que los ingleses saben más de nosotros que nosotros mismos. Claro, porque ellos valoran a los personajes singulares de nuestra historia y nosotros no valoramos lo que tenemos. Eso de que nadie es profeta en su tierra, en el Perú se convierte ya prácticamente en una ley. Aquí eres profeta, pero cuando estás bajo tierra. Y lo mismo pasa en Arequipa. Arequipa sí, claro, es una ciudad que tiene unos personajes impresionantes, fabulosos. Fabulosos, sí, claro, ¿no? Y lamentablemente siempre repiten los lugares comunes de personajes interesantes, pero que pueden ser de segundo nivel.
pero también porque favorecen una agenda. Sí. Cuando no favorecen una agenda hay que taparlos, esconderlos, no valen tanto, hay que silenciarlos. Eso que se llama la conspiración del silencio. Entonces no los denigras, pero no los mencionas. Claro, no existieron, sí, interesante, pero este es valiosísimo. No, este es valiosísimo. En el arte se ha dado muchísimo. Por supuesto. Y hay, por ejemplo, una ciudad de pintores, una ciudad de poetas. De acuarelistas acá que son impresionantes. Impresionantes, y entonces siempre los lugares comunes de 2 o 3 personajes. Sí, yo no soy un especialista en pintura, no, pero uno mira esta colección de los acuarelistas arequipeños y uno dice, sí, es una cosa increíble la cantidad de producción que hay. Por supuesto. Y por ahí alguien hace como esto, un compendio, y lo tienes acá y dice, bueno, está bonito, pero como nadie cultiva la comprensión de ese arte. Y la difusión permanente, que se convierte en una tradición permanente. Sí. Entonces son singularidades ya, ¿no? Doctor Fernán, una pregunta puntual, una cosa que me interesó muchísimo en su conferencia. Autoritas potestas, ¿no? El tema de la autoritas en el Perú no existe, ha desaparecido. Bueno, estamos en busca de alguien que nos... Lo que pasa son 2 conceptos que están muy olvidados. No solamente están olvidados en el Perú, en muchos otros países están olvidados gracias a la politología italiana y española, hay que decirlo. Se han recuperado el concepto de autoridad y poder. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los poderosos, de los funcionarios, pero no distinguimos que hay autoridad y poder, que son 2 cosas diferentes. Hay gente que tiene autoridad y no poder. Claro. Y hay gente que tiene poder y no autoridad. La autoridad, que nosotros la mencionamos en la frase autoridad moral, es con una redundancia. La autoridad es moral, es ética, claro, es de principio, es conocimiento, ¿no? Álvaro Dors, hablábamos decía, en la autoridad pregunta quien puede, pero responde quien sabe. O sea, la autoridad es un saber, no es un saber solo intelectual. Claro, profesor, no es una erudición. No es una erudición. Porque uno podría ser un maestro artesano tiene autoridad. Tiene autoridad porque sabe un arte. No sabe de qué te está hablando. Así es, un maestro de música tiene autoridad. Sí, claro. Y entonces nosotros en la cultura política de nuestros países hemos elevado al poderoso y hemos rebajado al que sabe, al que tiene autoridad. Pero además es una asociación bien fuerte entre poder y dinero, o sea, es una plutocracia. Por supuesto, porque el único valor al que se alinea el poder es al dinero, jamás al saber. Sí, claro. Y eso no pasa en todos los países. Por ejemplo, el caso colombiano. En el caso colombiano hay muchísimos problemas en Colombia, hay muchísimo poder en Colombia, hay muchísimos intereses, incluso de dinero no limpio, mal habido. Pero el intelectual colombiano, el profesor colombiano, el jurista colombiano, el maestro, el pintor, en Colombia la cultura tiene un espacio, y tiene un verdadero espacio. Una figura, por ejemplo, como Gabriel García Márquez. Es una figura... Pero nosotros tendríamos nuestro paralelo con Vargas Llosa, ¿no? ¿O no es una autoridad de la misma calidad? Bueno, ya esos son interpretaciones, pero yo creo que por la vida política del señor Vargas Llosa se convirtió, cuando hizo política, en un cultor de la política del dinero. Sí. Porque el liberalismo que él fomentó se cayó por ahí, ¿no? Se cayó porque él le rindió homenaje más a sus auspiciadores y a sus amigos de los partidos del dinero, no el partido de los cultos y los que sabían. Yo creo que en el Frente Democrático había muy pocos que leían aparte de él, y muchos que tenían el canto de un duro, como dicen los españoles. Exacto. Ahí había una cosa, a mí me sorprendió muchísimo ¿cómo decirlo? El desfase entre la comprensión del Perú que uno ve, por ejemplo, en Conversación en la Catedral. Uno lee Conversación en la Catedral y dice, sabe cómo funciona el Perú. Incluso ahí aparece un personaje, no sé si usted lo leyó, un personaje, lo cito, que se llama Cayo Mierda, ¿no? Que es idéntico a Montesinos. Y es un personaje oscuro de Odría. Claro, él el que fue viceministro de Gobierno y Policía, y después por corto tiempo ministro, que se llamaba Alejandro Esparza Zañartu, que era una figura pre-Montesino, distinto, mucho más digamos, astuto, mucho más vivo. Más Rasputín, ¿no? Sí, menos metido en los temas de los negocios, mucho más metido en el tema de la política, y que fue una persona que murió tranquilo en su cama sin que nunca nadie le reclamara nada. Mantilla reeditó eso, ¿no?
En cierta manera, porque Mantilla también utilizó el mismo modelo, fue viceministro muchísimo tiempo y terminó de ministro. O sea, el modelo que había utilizado Esparzañarto. Pero yo iba a esto, ¿no? O sea, ¿cómo el poder puede volverte tan tonto que, sabiendo tú, te vuelves un tonto? O sea, un tonto con dinero. Bueno, lo que ocurre es que la gente tiene, es una opinión personal, tiene una opinión errada del poder. Piensa que la gente que está en el poder ve más cosas que los que no están en el poder. Sí. Y esa es una interpretación que absolutamente mítica. Sí, claro. Yo creo que la gente que está en el poder... Por algo tiene dinero, pues algo sabrá. Sí, claro, no, pero la gente que está en el poder, en mi opinión, muchas veces sabe menos que la gente del común. Porque el poder te encapsula, el poder te rodea de los secretarios, los asistentes, te encierra en una burbuja. Usted está en el Congreso. Sí, yo soy congresista y es la interpretación que yo tengo de lo que pasa, que uno empieza a encerrarse en su oficina, a escuchar la realidad y a interpretar la realidad a través de otros y no de la apreciación directa. Lo que pasa con Vargas Llosa en Conversaciones de la Catedral. Vargas Llosa, hasta Conversaciones de la Catedral, es un autor peruano que vive en el Perú. Exactamente. Todo lo que escribe prácticamente después es cuando está en Inglaterra, cuando está en España, y donde su percepción del Perú es una percepción anual, porque viene una vez al año y va reduciendo su presencia en el Perú cada vez más. Entonces, es claro que hay una obra enraizada y hay una obra, digamos, a la distancia, ¿no? ¿Cómo recuperamos la autoritas? Bueno, yo creo que eso es recuperar el respeto al saber. No el respeto al saber académico e intelectual, porque eso sería una pretensión, y yo creo que eso sería lo peor que se le podría hacer buscando un elitismo. El respeto al saber de toda persona. La persona que lleva un sentido común a base de dichos, el que sabe y que conoce un oficio, el que conoce cosas de la vida, de su comunidad, de su barrio, la sabiduría de los viejos, de los abuelos, todo eso es autoridad. Y eso es una de las cosas que valoro yo en la cultura china. O sea, la cultura china ha pasado por enormes cataclismos políticos, sociales, guerras civiles, revoluciones, pero el culto al anciano, al viejo, al sabio, es una constante confuciana que no ha cambiado. Y ha salvado a China, que la ha convertido de un país que hace 70 años estaba en el último lugar del mundo a ponerlo a competir en liderazgo mundial. Porque hay un respeto por la sabiduría, por el sentido común, por el conocimiento, por el saber. Y yo creo que debemos volver a eso. ¿Qué nos deja el virreinato? Bueno, el virreinato nos deja cosas enormemente positivas, comunes para ver. La religión es un país religioso. El Perú, utilizaré el término del Papa Francisco, es una tierra ensantada. No solamente los 5 santos que hay, sino toda la fila de beatos y venerables que vienen, que son enormes. Es una tierra ensantada, es una tierra que tiene una unidad idiomática con el castellano, que está unida y que ha creado, no lo diré en el caso de los narradores para no favorecer a Vargas Llosa, pero de poetas. Sí, claro. La tierra peruana es una tierra de poetas. Y es una tierra de poetas a través del castellano. Entonces, tenemos santos y poetas. Es un pueblo interesante. Y eso no es comprensible sin el virreinato. Es absolutamente incomprensible sin ese aporte. Claro, es española la poesía. Es una poesía castellana. Sí, claro. En sus múltiples formas, en sus múltiples apreciaciones, en sus múltiples rupturas. Pero tiene una línea. Entonces, si nos identificamos hoy en día en el valor de nuestra cultura con una tierra de santos y una tierra de poetas, caray, eso, con todo respeto, no viene de la época prehispánica. Claro. Y no solamente es republicana. Entonces, yo creo que ahí podemos encontrar y valorar y encontrar esa conciliación de la historia. ¿Por qué? Yo una impresión que tengo es que todos, tal vez en la época también, ¿no? Se banaliza, si hubiera la palabra, se souveniriza, ¿no? O sea, en realidad cuando sale tradiciones, etcétera, parece que habláramos de souvenirs. Sí, no, todo el mundo cree que tradición es el torito de Pucará. Exactamente, o el anticucho, o cosas así, ¿no? Así es. La comida es una cosa importante, ya está. Por supuesto, que también tiene orígenes en todo el mestizaje virreinal. Claro. Sobre todo, hablemos de los postres. Sí, los postres se crearon en los conventos. Sí.
O sea, los postres son una herencia conventual. Pero ese es bien limeño. Es limeño, pero también en los conventos de las provincias. Sí. Entonces, ahí está. Cada vez vamos encontrando. Y son cosas que están vivas. Sí, claro. Es el otro tema, pues, ¿no? Bueno, muy interesante. Creo que yo lo escuchaba ahora y efectivamente... Yo quería aclarar una cosa para los que nos están viendo, ¿no? Y es que evidentemente no se trata de mirar el virreinato tampoco como si fuera el cielo en la tierra o un paraíso del cual hemos caído. Leyenda dorada, ni leyenda rosada. Exactamente. A ver. Ni leyenda negra, digamos. Exactamente, no es leyenda negra. Todo en su sitio. Sí. O sea, existen, como se ha mencionado, los sacrificios humanos, pero también hay cosas extraordinarias como Machu Picchu. Caral, ¿no? Caral. Entonces, la parte prehispánica tiene su parte hermosa, brillante, y tiene su parte oscura. El virreinato también, pero al relevar lo bueno es porque ha habido un exceso durante muchísimos años de solamente mencionar lo malo. No es por crear una leyenda dorada, sí, claro. Es simplemente por no someternos a una leyenda negra, que lo único que hace es poner el espejo hacia atrás y no permitirnos mirar hacia el futuro. Doctor, muchísimo gusto tenerlo acá en mi biblioteca. Y bueno, en este programita nuestro que se llama Té de Tíos. Me parece muy bien. Hoy faltó el té. Que se ha faltado el té por la premura del tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias y esperemos que no sea la última conversación con usted. Pues vendré a tomar otro té al equipo. Gracias. Muy amable, un té piteado. Hasta luego.